Hola, hola, soy Debbie Miami y bienvenidos a estos videos. Soy tu life coach y quiero que con mis reflexiones tengas una mejor calidad de vida. Hoy en el personaje vamos a hablar en la reflexión de su problema narcisista y además te voy a mostrar desde acá, desde Epcot, un lugar nuevo. Creo que está abierto solo por esta temporada. Te va a encantar. Quédate hasta el final y mientras compartí conmigo esta hermosa vista desde acá, desde Epcot, en la zona, hola, de Japón. Debbie Miami Club. Gastón es el principal antagonista de La Bella y la Bestia y su personalidad está definida por su arrogancia, egoísmo y su creencia de que el mundo debería girar a su alrededor. Se ve a sí mismo como el héroe del pueblo y el ideal masculino, y tiene una obsesión por Bella, creyendo que ella debe casarse con él simplemente porque es él quien la desea. Es cruel y manipulador, y cuando no obtiene lo que quiere, se vuelve cada vez más peligroso y vengativo. Su actitud hacia las mujeres es bastante despectiva, ya que las ve como un trofeo para su ego, que como personas con sus propios deseos y derechos. En resumen, Gastón tiene una personalidad egocéntrica y narcisista, pero también es muy capaz de usar el carisma y el control para manipular a los demás a su favor. Y en eso lo vemos cuando junta a todo el pueblo para ir a atacar a el castillo de la bestia. Los narcisistas suelen tener una autoestima muy elevada, pero esa confianza en sí mismo es muy superficial y frágil. Muchas veces sufren de inseguridad profunda, lo que los llevan a una constante validación para poder sentirse bien consigo mismo. Suelen ser personas que buscan ser admiradas y elogiadas, y ante una crítica por ser tan sensibles lo toman como ataques personales. Algunas características de los narcisistas: tienen una autoestima súper elevada, sintiéndose ellos únicos y superiores a los demás, creyendo que se merecen un trato especial. Siempre decimos que es bueno tener una autoestima alta y para ello te recomiendo, para entender mejor todo este concepto, el capítulo número 5 de la autoestima. Falta de empatía. Tienen dificultad de ponerse en el lugar de los demás y esto hace que no entiendan los sentimientos. Por eso hace que ellos no les importe si te están haciendo algún daño o te están haciendo algo que te hace sentir mal en ese momento. Falta de valorización constante, porque cuando no son elogiados, admirados, reconocidos, sienten que están siendo desvalorizados y no los tienen en cuenta. Manipulación. Utilizan a las otras personas para lograr sus propios fines, sin importarle el daño que puedan causar. Relaciones superficiales. Al principio pueden ser encantadores, pero sus relaciones son superficiales porque ellos no están interesados en la persona, sino lo que están interesados es lo que las otras personas pueden hacer por ellos. Envidia. Suelen tener celos por los progresos de los demás o, al contrario, sentir que los demás lo envidian a ellos por tener buenos progresos. ¿Cómo salir de una relación narcisista? No es fácil. Normalmente lleva su tiempo y además en cada momento que lo quieras hacer
te vas a sentir culpable porque es lo que ellos van a hacer manipulándote para que vos no te vayas y creas que esa relación no va bien por tu culpa y no por la forma de ser del narcisista. Por lo tanto, lo primero que tenés que hacer es reconocer que estás en una relación tóxica y narcisista. Ese es el primer momento, porque recordá, como te dije antes, la situación va a ser manipulada al punto que no te des cuenta nuevamente que estás en esa relación tóxica, porque nuevamente va a presentar sus primeras herramientas de encanto con lo que él te enamoró. Pero recordá que después de eso viene todo lo que ya pasaste. Mientras ya tomaste la decisión y tenés la certeza de lo que vas a hacer, tenés que empezar a poner límites. Para los narcisistas no existen límites, por eso va a ser un trabajo muy arduo. Para el concepto de decir que no, te recomiendo el capítulo 6 de esta saga, en el cual vas a ver que vas ahí a tomar todas las instrucciones para aprender a decir que no y poder llevar a cabo esto que estás logrando. No es recomendable que salgas de la relación abruptamente, excepto que haya unas agresiones más allá de la palabra. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, va a manipular para volver a atraparte o te va a hacer sentir tan culpable que vas a querer regresar con él. Entonces, esto es paso a paso lo que tenés que ir haciendo. Pero yo recomiendo que cuando salgas de estas situaciones tengas el apoyo de un profesional. Porque a veces cuando son muy largas las relaciones o fueron muy intensas, no solo el dolor es de una separación, sino también algo se pudo haber quebrado dentro tuyo. Y al final terminamos con esto. Tú puedes elegir cómo sentirte. Sí, este es el título de mi capítulo número 4 de esta saga de videos. Y ahí vas a poder decidir si te gusta que te traten como te traten, si quieres seguir en esa situación y si realmente vale la pena tomarse un descanso y abrirse a nuevas experiencias. Y sí, este tema está relacionado con muchos de nuestras reflexiones y para entender mejor siempre digo, vuelvan a repetir o si nunca la vistes, las reflexiones anteriores, porque todo esto forma un conjunto de situaciones y momentos que te van a ayudar a encontrar tus propias habilidades para mejorar tu calidad de vida. El pin de hoy es de Lotso, de Toy Story. La caja mágica. ¿Qué nos regalará hoy la caja mágica? Parasoles. Son como cortinitas para las ventanas del automóvil. Y son 2. Y de mini. En la parte nueva de Epcot me llevé una gran sorpresa. Yo iba toda ilusionada para comer algo, pero cuando entré vi esto, la ropa que utilizaron en el teatro de Broadway de la película Aladdin. Impresionante, las máscaras y los animales hechos mecánicamente para la actuación
de la saga del Rey León. Por supuesto, no perdí la oportunidad de ir a frotar la lámpara de Aladín. Me encantó las maquetas de los diferentes escenarios. Parecen casitas de muñeca. Y como broche de oro, hay un popurrí de otros disfraces que se utilizaron en otras diferentes obras de teatro que se hicieron en la calle Broadway. Bueno, y ahora sí, les digo que ya llegamos al final, ahora tú eres el protagonista. Si te gustó el video, suscríbete, también dame un like y compartí. Así con las reflexiones puedo llegar a ayudar a más gente que tengan mejor calidad de vida. Y contame, ¿qué está pasando por ahí? Contame, ¿qué te pareció esto nuevo que pusieron acá en Epcot de Broadway? A mí me encantó. ¡Chao! Hasta la próxima, Coach Aventura. My video? Yes, say hi. Say hi. You want to be in my video? Okay, look. My video is for Things for Disney. What's your name? Andrew. Angel. And your name? Emma. And your name? Leander Mark Meyer. Oh, I like your name. I'm Debbie Miami. And if you want to see me, you can open YouTube and you can see your video and my video. Bye. Bye, bye. Hola, hola. Soy Debbie Miami. No, no soy Debbie Miami. Sí, soy Debbie Miami, pero me tengo que despedir, no decir hola. Mejorar. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.